folio 1, no me acuerdo cómo le puse. Y ahí vienen las instrucciones generales de cómo se va a elaborar la carpeta, ¿no? Recuerden que esa carpeta es por equipos, ya me hicieron llegar sus equipos y el equipo 1 va a ser el equipo formado por Álvarez, Irving, Iván y Omar. El equipo 2 va a ser el de Héctor, Oscar y Kenia. El equipo 3 el de Cosme, Diana y Eduardo, y Rodolfo. Y el equipo 4, pues obviamente Renata, Carolina y Osvaldo, ¿no? Entonces esos van a ser sus números de equipo y en equipo van a hacer la carpeta. Si se fijan en la carpeta, tampoco quiero que desarrollen todo el tema. Solo quiero que pongan algunas cosas muy puntuales y específicas que son las que siempre considero que son las que sí tienen que conocer, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con los temas de hoy, que a final de cuentas son temas pues chiquitos, pero son muy, muy importantes. El recién nacido es un grupo muy particular. Es un grupo que tiene patologías diferentes a cualquier otro grupo etario. Tiene problemas muy característicos de la edad neonatal, ¿no? Empezando por el momento del nacimiento. El momento del nacimiento es una situación de verdadero estrés, ¿no? O sea, a final de cuentas, algo puede salir mal y el niño puede salir pues con secuelas neurológicas importantes o incluso fallecer. No lo pensamos de esa forma porque cuando leen el tema van a ver que el 90% de los niños no necesitan ningún tipo de reanimación. Es decir, 9 de cada 10 niños nacen sin problemas. Por ello es que las parteras son muy famosas, ¿no? O sea, por eso es que las parteras han sido exitosas tantos años, porque pues 9 de cada 10 niños le van a nacer bien y un niño de cada 10 va a requerir algún tipo de maniobra de reanimación. Y la reanimación, pues a veces es muy básica, solamente es ayudarlo a limpiar la vía aérea, estimularlo y muchas veces con eso el niño sale adelante. Pero en otras ocasiones la reanimación va a requerir otras maniobras avanzadas. El tema de la clase es maniobras básicas de reanimación, es decir, lo que cualquier persona debe ser capaz de dar para reanimar a un niño. Si un niño requiere reanimación avanzada porque está mal formado, porque es cardiópata, porque de plano se fuera asfixiado, pues obviamente sí van a requerir la intervención de un pediatra, pero en general cualquier médico general o cualquier personal de salud que se encuentre en una sala de parto debe estar capacitado para reanimar un niño, porque los pasos iniciales de la reanimación y ese primer minuto que llamamos el minuto de oro es sumamente importante para que el niño nazca. Y esto va muy de la mano con la clasificación del recién nacido. Entonces, antes de empezar yo a debrayar sobre el tema, quisiera que escuchar sus dudas, una lluvia de dudas que tengan y las voy resolviendo conforme vayamos platicando. Cuando habló del capurro, de la clasificación del capurro, dijo que era la suma del puntaje más 204. Yo encontré que era más 200. No sé si Ajá. cambió o lo encontré mal, tal vez. Es que yo creo que él No, encontró el de Capurro A y B, ¿no, doctor? Por eso sale el 200, ¿no? exactamente. Justo a eso voy. Hay un capurro A y un capurro B. Entonces, en uno incluso también hay, en alguna bibliografía dice que es 204, otra bibliografía que dice que es 207 y el 200. Pero eso depende el tipo de capurro que utilices. Acuérdate que el capurro puede evaluar 5 parámetros somáticos, ¿no? Lo de la oreja, el pezón, la mama, la textura de la piel y nada más, ¿no? O sea, esa es la parte somática, la parte física. Pero si le agregas los otros 2 puntos neurológicos, que es también lo de el bracito y el talón, entonces vas a ocupar solamente 200. Y entonces ahí está lo del capurro A y el capurro B. Ahora, es una pregunta interesante, creo que fue Iram, ¿no? Quien preguntó. La parte interesante del capurro A y el capurro B, tal vez no es que sepan que existen las dos, sino cuándo utilizarlas. Cuando un niño requiere una reanimación avanzada, pues el niño, créanme que va a estar neurológico, va a estar TOI, va a estar todo hipoactivo, flácido, y entonces a veces la evaluación neurológica no es tan útil y solo utilizamos los parámetros somáticos. Entonces, la gran diferencia entre el capurro A y el capurro B es que el que valora solamente los valores somáticos se puede evaluar en cualquier niño, no importa sus condiciones. Así el niño ha sido reanimado, intubado, le hayan dado compresiones, pues no importa, son características somáticas y se puede evaluar en cualquier momento. En cambio, el capurro B, el que incluye capurro, una escala neurológica,
solo se puede utilizar en un niño que no haya sido reanimado, en un niño que tenga condiciones neurológicas adecuadas. Ese tal vez es el verdadero punto importante de cuándo usar capurro A y capurro B. Y la diferencia entre los puntajes es precisamente eso, ¿qué capurro utilizas? Pero también, no Uh-huh. sé si realmente se ocupa la reanimación del recién nacido. Por ejemplo, dice que no la requiere en 9 de cada 10. Si Uh-huh. no se hace la reanimación del recién nacido, por ejemplo, pero a los 5 minutos el paciente tiene una apnea, entonces se puede volver a hacer o se puede reintentar la reanimación después de ese tiempo. Sí y no. Es que ahí ya sería un tema diferente. O sea, reanimación neonatal se refiere a todas las maniobras que tú haces durante el primer minuto. Y bueno, esas maniobras se pueden extender hasta 20 minutos dependiendo de las condiciones del niño o incluso más, ¿no? Dependiendo si el niño continúa en paro, por ejemplo, si continúa con signos vitales y no responde, si continúa en apnea porque a lo mejor se les pasó la anestesia. Eh, pero cuando un niño nace en buenas condiciones y el niño llora, respira, no requiere ninguna maniobra de reanimación, y ya lo pasas tú incluso a la cuna radiante o a lo mejor estás tomando sus datos, lo estás midiendo y en ese momento hace una apnea, estrictamente hablando ya no es reanimación, porque ya no fueron las maniobras iniciales para adaptarse al medio. Algo pasó, a lo mejor ese niño, sí ha pasado, Irán, ese niño a lo mejor tuvo un neumotórax espontáneo y en ese momento se le poncha un pulmón a pesar de que tú no le diste ni presión positiva, ni lo reanimaste, ni nada, o puede tener alguna malformación cardíaca y eso lo puede llevar a alguna apnea. Entonces, evidentemente hay que dar maniobras avanzadas de resucitación, RCP y así, pero estrictamente hablando ya no sería reanimación, porque la reanimación solo son las maniobras que se ofrecen al momento de nacer. Pero es, Uh-huh. En Doctor, este caso ya sería un evento de paro. Uh-huh. doctor, en cuanto al capurro, ¿se hace de manera rutinaria en todos los pacientes o solo aquellos que no tienen fecha de última menstruación confiable ni ultrasonido del primer trimestre? No, se aplica a todos los pacientes. Tal vez ya pasaron por gineco y por eso haces esa pregunta, pero no, olvídate todo lo que aprendiste en gineco. O sea, la fecha de última regla, créeme que es la forma menos precisa de calcular una edad gestacional. Entonces, como pediatras es mucho Ultrasonido del primer más trimestre. creíble el desarrollo que tú estás viendo y lo que evalúas en un recién nacido, y dejamos de lado la fecha de última regla. Es más, en el certificado de nacimiento, que es llenado por todos los pediatras, cuando el niño nace, ponemos el capurro como semanas de gestación. Nos olvidamos completamente de la fecha de última regla. Eso es algo solamente anecdótico que hace el ginecólogo, y aunque es muy útil para prevenir más o menos si el niño va a nacer pretérmino, de término, etcétera, la verdad es que las características físicas no mienten. Siempre es mejor hacer el capurro a confiarse en la fecha de última regla. Ok. Muchas gracias, doctor. Sale, Leo. Incluso hay alguna anécdota que te voy a contar, bueno, que les contaré a todos, es que ha pasado, que de repente llega una señora y dice que su hijo es prematuro de 30 semanas, porque incluso su esposo estaba de viaje y apenas acaba de regresar hace 6 meses y cuando el niño nace es de término. Y o sea, obviamente no tiene nada que ver la fecha de última regla, ¿verdad? Con las características físicas del niño a la hora de nacer. Entonces, siempre evalúan mejor el capurro. ¿Qué pasó, Iván? Doctor, en la parte de tamizaje, Uh-huh. ¿el tamiz visual es recomendable también? Sí, en el tamizaje, acuérdate que tamiz se refiere solamente a una prueba que pueda ser realizada a gran escala, que sea capaz de detectar una enfermedad relativamente frecuente en la población y que tenga un tratamiento efectivo. Eso es en sí un tamizaje. Entonces hay tamices de muchas cosas. El tamiz neonatal metabólico básico es el que todos conocen del taloncito y que evalúa 4 o 5 enfermedades dependiendo la marca del papel filtro, pero también existe el tamizaje auditivo para buscar hipoacusia. También existe el tamizaje oftalmológico para buscar zonas de hipovisión, y también existe el tamizaje neonatal de cardiopatías congénitas.
Son varios tamices que se aplican en los recién nacidos, y entonces básicamente yo diría que el que tienen que aprenderse bien es el tamizaje metabólico, ¿sale? Hay otras formas que también se conocen como el tamiz ampliado. Por ejemplo, el tamizaje neonatal básico, el del taloncito, solo detecta 4 o 5 enfermedades, pero existen otro tipo de tamizaje donde a través de una muestra de sangre pueden detectar hasta 300 errores innatos del metabolismo, en un tamizaje que se puede hacer en el recién nacido. Doc, de veras, usted dijo que era del tercer al quinto día y según la Secretaría de Salud dice que es desde las 48 horas hasta el quinto día. Y también había visto que esa sería otra duda, que una vez que pasan pues, el quinto día, pues disminuye la sensibilidad obviamente, pero que Así sí se es. recomienda todavía hacer el tamizaje, pero ¿hasta qué día máximo? Entonces lo podemos... Mira, como máximo se supone que es hasta el día 15, pero por recomendación precisamente por norma oficial mexicana se recomienda que a partir de las 48 horas y hasta antes del quinto día realices el tamiz metabólico básico, el del taloncito. Si pasaron los 5 días, al perder un poquito la sensibilidad, vale la pena hacer un tamiz ampliado, es decir, la muestra de sangre, ya no la muestra de la gotita. Ahora sí ya, gracias. ¿Va? Doctor, tengo también otra pregunta. En cuanto a la vitamina K y las gotitas de nitrato de plata, ¿estas se deben utilizar en todos los recién nacidos o solamente en los que están en cunero? Ok, no, se aplica en todos los recién nacidos. Bueno, pero es vitamina K, se aplica 1 miligramo intramuscular para prevenir una enfermedad específica que es el déficit de vitamina K que causa la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Este tema sí lo vamos a ver un poquito más adelante, ya casi en los temas hematológicos a mediados del periodo. Pero no se les pone gotitas de plata, se les pone cloranfenicol oftálmico. Se les ponen 2 gotitas de cloranfenicol oftálmico en cada ojito y se aplica a todos los niños, no nada más a los que están en cunero, sino a todos los niños que nacen. Porque al final de cuentas, a la hora que pasan por el canal de parto, pues están propensos a infectarse de cualquier cosa en el ojito. Entonces la conjuntivitis neonatal es un problema, pues afortunadamente raro, pero pues vale la pena prevenirlo. Incluso, por ejemplo, en estos momentos es cuando algunas mamás asintomáticas transmiten a su hijo clamidia. Y entonces por eso recomendamos el uso de cloranfenicol. Y la vitamina K es a todos los niños, ¿sí? A todos los niños. E incluso hay una aseveración ahí. Si hay antecedentes familiares de enfermedades hemorrágicas, no solamente se aplica una dosis, sino que se aplica durante 3 días. Pero se aplica a todos los recién nacidos. Gracias, doctor. Mientras se les ocurren otras preguntas, voy a comentarles, por ejemplo, que la clasificación por semanas de gestación y por peso, digo, sí están obligadas a conocerla. Como comentaban hace rato en Gineco, pues hablaron un poquito, ¿no? Sobre la fecha de última regla y el cálculo de las semanas de gestación. Entonces, pero para nosotros es bien importante considerar si van a ser un niño pretérmino, de término o postérmino, porque cada uno de ellos tiene patologías diferentes, ¿no? No es lo mismo que llegue una señora de 15 años primigesta en periodo expulsivo, pero una tiene 40 semanas y el otro tiene 30 semanas, ¿no? O sea, evidentemente el de 30 semanas, al ser prematuro, pues tiene una gran probabilidad de tener riesgos. Incluso en su carpeta van a hacer unas listas de los riesgos que pueden presentar estos niños dependiendo las semanas de gestación, pero desde que tengan déficit de surfactantes, desde que tengan traumatismos por el mismo paso por el canal de parto, pueden tener fracturas, pueden tener hemorragia, etcétera. Por eso desde que nacen las semanas de gestación, desde que van a hacer el producto, en su mente tienen que pensar los riesgos que puede tener ese niño. Entonces es bien importante que se aprendan esas semanas de gestación y se aprendan esa clasificación. Ahí si no hay una forma de ayudarles, tienen que hacerlo. El capurro, pues ya comentaba hace rato, ¿no? Idealmente se hace en todos los niños. Acuérdense que tiene una limitante también el capurro. No sirve para niños menores de 28 semanas. ¿Por qué? Porque si a todo le da 0 en el pezón, 0 en la piel, 0 en los pliegues cutáneos, 0 en la orejita, 0, 0, 0, 0, y agarras los 204, los 207 y lo divides entre 7, pues solamente te va a dar 28 semanas. Es decir, el capurro tiene como limitante las 28 semanas. Por eso existe otra clasificación que se llama Balart,
que utilizamos para niños menores de 28 semanas. Esa es la otra utilidad que tiene el Balart. Y el Balart podría utilizarse a cualquier edad, pero tiene la ventaja de que se puede aplicar en recién nacidos a partir de las 22 semanas. Desde mi punto de vista de pediatra y como su profesor, debo decirles que no se estresen por el Balart, no se lo aprendan. Eso sí es algo que no va a entrar afortunadamente como manejo de ustedes, pero sepan que existe, por eso lo van a poner en su carpeta. Pero el que sí tienen que aprenderse bien y dominarlo, y les voy a preguntar a lo largo del curso y todo, es el capurro. ¿Vale? Cuando el recién nacido nace, ustedes tienen que evaluar además 2 escalas extras. El Silverman y el Anderson. El Silverman Anderson, perdón, y el Apgar. ¿Qué me quiere decir que evalúa el Apgar? Ay, no, que lo Apgar evalúa la actividad, el pulso, los gestos, la apariencia y la respiración. Ok, entonces, como comenta Iván, ¿no? Evalúa 5 parámetros: la frecuencia cardíaca, la coloración, el tono, la gesticulación o reactividad y el esfuerzo respiratorio. Entonces, esos son los 5 parámetros que evalúa. Pero la cosa bien importante que tienen que entender es que el Apgar evalúa la adaptación del recién nacido al medio, ¿no? Cuando el niño nace, imagínense, lo sale del canal de parto y puede nacer flácido así, sin respirar, sin esfuerzo respiratorio, todo cianótico, y eso a ustedes los hace saber que tienen que reanimarlo. De ahí viene mi pregunta. Entonces el Apgar evalúa esos 5 parámetros y evalúa la adaptación del recién nacido al medio ambiente. ¿En qué momento se evalúa? Al Al primero y a minuto los y a los 5 minutos. Ok, entonces quiero que todos prendan así, pongan mucha atención. Bien lo dijeron todos, al minuto y a los 5 minutos. El Apgar no sirve para reanimar a un niño. El Apgar es una clasificación aparte, porque imagínense, el niño nace flácido, morado, sin esfuerzo respiratorio, sin tono muscular, y ni modo que digan, ay, voy a esperar al minuto para evaluar el Apgar y ver si requiere reanimación. Y ahí van a dejar al pobre niño un minuto, ahí sin respirar, todo flácido, y ustedes esperando. Ojo, a veces se confunden, ¿eh? Incluso hay algunos libros, de verdad, que dicen que el Apgar es una medida para reanimar al recién nacido, y no es así. Porque imagínense, el Apgar se evalúa hasta el minuto de vida. Y durante todo ese minuto ustedes ya lo reanimaron. A lo mejor hasta ya le dieron un ciclo de presión positiva porque el niño no respiraba. Entonces, el Apgar y la reanimación son cosas totalmente diferentes. Eso quiero que quede muy claro. El Apgar por eso se evalúa hasta el minuto, y la reanimación se empieza desde que el niño nace. En tu mente tienes que pensar si el niño va a requerir reanimación o no reanimación. Ahorita vamos a hablar un poco más al respecto. Pero sí quiero hacer ese énfasis en el Apgar. Y luego dijeron al minuto y a los 5 minutos. ¿Nada más? ¿No hay otra alternativa? No sé si estoy mal o si me confundí de clasificación, pero si por ejemplo tiene un Apgar bajo, entonces podemos volver a utilizarla a las 20 minutos o a la hora. Más o menos, un poco de confusión. Si el Apgar está bajo, es menor a 7, tienes que seguirlo evaluando cada 5 minutos hasta que saque una calificación mayor a 7. Ejemplo, el niño nace flácido, no respira, tú lo reanimas, le das presión positiva y al minuto, ¿qué creen? Solo tiene frecuencia cardíaca menor a 100. ¿Qué Apgar tendría? 9. Pues, 1, exacto. Sí, exactamente 1, porque solo tiene frecuencia cardíaca menor a 100. Tiene un punto. 1 de 10. Es decir, al minuto tiene 5. Perdón, al minuto tiene 1. Y tú lo sigues reanimando, le das presión positiva, lo reanimas, lo intubas, le pasas adrenalina, etcétera. Y a los 5 minutos, ¿qué creen? Apenas está rosado porque lo intubaste y le estás dando ventilaciones y su frecuencia cardíaca es mayor a 100. Pero el niño está flácido, no respira, no tiene tono. ¿Qué Apgar tendría? 4. Todos, ¿no? Exactamente, 4, ¿no? Solo tiene la coloración rosada, que le da 2 puntos, y la frecuencia cardíaca mayor a 100, que le da 2 puntos. Saca 4. Y entonces ahí tendría Apgar de 1, 4. 1 al minuto y 4 a los 5 minutos. Y si solo se lo limitan a poner al minuto de los 5 minutos, ahí lo dejarían.
pero no, está bien descrito en la norma que se tiene que hacer cada 5 minutos hasta que sea mayor a 7. Porque como bien lo dijo Irán, podrías aventarte 1 hora reanimando a ese niño, ¿no? 1 hora subiendo la terapia, pasándole líquidos, poniéndole catéteres, pasándole medicamentos, y a lo mejor el Apgar nunca alcanza el 7. A lo mejor el Apgar va a ser 1, 3, 3, 5, 7, ¿no? A lo mejor. Eso quiere decir que tardaste 20 minutos en estabilizar al niño. De ahí la importancia de conocer el Apgar y su utilidad, ¿sale? El Apgar no sirve para reanimar al niño, pero es una medida útil para saber la adaptación que tuvo el niño al medio ambiente, ¿sale? Y la otra clasificación es el Silverman. ¿Qué evalúa el Silverman? Función respiratoria. Híjole, no, en realidad no. La Es algo dificultad parecido, pero respiratoria. exactamente, la dificultad respiratoria. Ojo a Iram, por eso hice esa pregunta malintencionadamente, para que se confundieran. Una cosa es el esfuerzo respiratorio y la dificultad respiratoria. El Silverman solo evalúa datos de dificultad respiratoria. Si el niño tiene aleteo nasal, quejido, retracción esternal, tiraje intercostal o disociación tóraco-abdominal. Esos son datos de dificultad para respirar. Si el niño le está costando trabajo respirar, clínicamente se va a ver que tiene dificultad. Eso evalúa el Silverman. Pero a lo mejor, Irán, tú le puedes tomar una gasometría y el niño estar pues bien oxigenado, no está reteniendo CO2, pero el niño puede tener mucha dificultad para respirar. Es decir, no evalúa la función respiratoria. Recuerda que la función respiratoria es un proceso celular, mientras que la ventilación sí es un proceso mecánico. Entonces, básicamente el Silverman sirve para evaluar los datos de dificultad respiratoria, ¿sale? No se me confundan ahí. Entonces, solo evalúa eso, solo evalúa la dificultad para respirar. Y aunque es una escala que fue descrita para recién nacidos, en la edad pediátrica la puedes ocupar a cualquier edad, de verdad créanme. Puede llegar un niño de 7 años con aleteo, tiraje, retracción, y ustedes en su mente van a decir, híjole, ese niño viene bien mal, ¿no? O sea, porque trae mucha dificultad para respirar. Entonces, es importante que aprendan bien los parámetros que evalúa el Silverman Anderson. Le digo, aunque se evalúa, ¿en qué momento se evalúa? Al nacimiento. A los 10, ¿no? Exactamente, a los 10 minutos. Ojo, no lo quieran evaluar antes, porque como comenta Cosme, pues va a haber un periodo de adaptación, ¿no? Durante los primeros minutos incluso el niño se va a seguir viendo morado. Acuérdense que no alcanza la saturación de 100% durante los primeros minutos, a veces ni durante los primeros 10 minutos. Y el niño puede verse con aleteo, puede verse con un poquito de tiraje, pero hay que esperar 10 minutos a que se adapte. Acuérdense que su pulmón estaba lleno de líquido y entonces con esas primeras respiraciones el líquido se tiene que absorber y a veces eso le da un poquito de dificultad para respirar. Entonces por eso es importante esperarse los 10 minutos para evaluar el Silverman, ¿sale? Esto nos lleva entonces a algo que es muy notorio, o sea, el ambiente en el que el bebé está en el útero, pues es un ambiente lleno de líquido, donde no tiene que respirar, donde el cordón umbilical le da todos los nutrientes, y cuando el niño nace, tiene que hacer una serie de cambios fisiológicos importantes, desde sacar el líquido del pulmón, empezar la respiración, aumentar las resistencias vasculares periféricas, cerrar el paso fisiológico de sangre a través del foramen oval, a través del conducto arterioso. Tiene que, se oxigena el cerebro y empieza a haber más actividad cerebral. Va a haber un chorro de cambios que el recién nacido tiene que hacer durante el nacimiento. En su carpeta van a hacer una tabla de estos cambios que el recién nacido hace para que también les quede un poquito más claro. Pero lo que es importante es saber que en este periodo de transición puede haber una gran cantidad de problemas que ocasionen que el niño no nazca en buenas condiciones. De aquí que viene la reanimación, que es el segundo tema del día de hoy. Entonces, igual, primero quiero que me comenten qué impresión tienen de la reanimación, ¿no? O sea, por ejemplo, hace rato creo que fue Iram también quien preguntaba, ¿no? O sea, ¿sí se hace la reanimación o no se hace la reanimación? Deben de saber que se hace. Todos los días la tenemos que hacer. Cada niño que nace y cada niño que ustedes van a recibir durante su internado, tienen que hacer el ejercicio de reanimarlo. Porque igual, puede que les toque 9 de los niños que nazcan bien y no va a haber ningún problema.
pero puede que desgraciadamente les toque un niño que tuvo un problema en la transición, porque se desprendió la placenta, porque la mamá se tomó un té de ruda durante el momento del parto y llegó con hemorragia obstétrica, porque el niño vino pélvico, porque el niño vino prematuro, porque igual es el sexto hijo de la mamá y entonces nació en el taxi. O sea, pueden pasar 1000 cosas que hagan que el periodo de transición no sea adecuado. Es por eso que todos tenemos que dominar el ejercicio de la reanimación. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Para que ustedes se preparen para reanimar a un recién nacido, ustedes tienen que estar teóricamente ahí en la sala de parto o estar junto al ginecólogo y hacerle 4 preguntas al ginecólogo. ¿Alguien sabe cuáles son? Es lo de la... permítame. Si viene a pretérmino o término. El líquido amniótico. 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 ¿Cuántos Con productos mono. esperan? Y otros factores de riesgo. Y otros factores de riesgo asociados, exactamente. Es decir, cuando estuvieron en gineco y siempre que rotan en cualquier lado, en todo el mundo les dicen, ay, entonces la dirección de la señora, y si es mexicana, y si es católica, etcétera, y si está vacunada, entonces, o sea, todo eso obviamente tiene importancia. Pero a la hora de que va a reanimar un niño, de que van a hacer un niño, ustedes en su mente, lo primero que tienen que hacer es prepararse para todo lo que pueda pasar y todo lo que ese niño pueda necesitar. Y solo necesitan hacer 4 preguntas al ginecólogo y con esas 4 preguntas en su mente van a saber qué tienen que hacer. Número 1, si el producto es a término, ¿no? Entonces, si el producto es a término, ya hace rato ponía el ejemplo, no es lo mismo que salga un producto a término que un producto prematuro o un producto post-término, ¿no? 2, si el líquido amniótico es claro. Si el líquido amniótico, si la señora tiene ruptura de membranas, pues obviamente va a salir el líquido, ¿no? Si el líquido está meconial, aguas, ya. Tienen que saber que algo no es normal. No es normal que un niño se evacúe antes de que nazca. Entonces, si el líquido amniótico es meconial, quiere decir que hay algún proceso que está siendo alterado. El niño está teniendo hipoxia por algún motivo, porque la causa de que el niño evacúe en útero es la hipoxia. Entonces, puede ser cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, el líquido, si está claro, pues ya es una ventaja, ¿no? Si está meconial, aguas, van a requerir maniobras avanzadas. Luego, tercero, ¿cuántos productos se esperan? Yo sé que eso parece muy simple, pero créanme que es una pregunta importante, porque ustedes pueden llegar a la sala de parto y el ginecólogo ya está abriendo la panza y empieza a sacarle y resulta que son gemelos. Y ustedes solo prepararon un equipo de reanimación. Tiene que haber un equipo de reanimación por cada niño que van a hacer. Entonces, si van a ser gemelos, si van a ser trillizos, pues tienen que preparar ese número de equipos de reanimación, ¿no? Y cada equipo tiene que estar preparado con gente preparada, con gente que sepa reanimar y que sepa hacer incluso reanimación avanzada si es necesario, ¿sale? Y la última pregunta, ¿qué factores de riesgo asociados? Eso también es importante porque eso resume todas las preguntas. En lugar de que digan, es preeclámptica, es adolescente, fuma, toma, usa drogas, etcétera, solo preguntan, ¿qué factores de riesgo asociados hay? Y el ginecólogo debería decir, pues es una mamá adolescente que no tuvo control prenatal, tiene ruptura de 20 horas. Y ya, pues en tu mente tú dices, puta, pues tengo que prepararme porque seguramente el niño no va a nacer de forma adecuada. Esa es la forma de prepararse para reanimar. Y si van a prepararse para reanimar, pues entonces tienen que preparar su equipo. El equipo básicamente se divide en 5 grupos. El equipo de calor, que consta de la cuna, las mantitas, telas calientes, telas para secar al niño. El equipo de succión y ventilación, donde va a estar todo lo que necesitan para la perilla, las sondas para aspirarlos en caso de que el niño tenga muchas secreciones. El equipo de ventilación, donde va a estar el ambú, el oxígeno, las puntas nasales, todo lo que necesitan. El equipo de circulación, donde van a estar los catéteres, los yelcos, las soluciones, los medicamentos, etcétera. Y el equipo de misceláneos, donde viene todo aquello que no entra en otro grupo, ¿no? Por ejemplo, las telas adhesivas, por ejemplo, una pluma para registrar, un cuadernito para anotar cuánto tiene, la calculadora, si tienen que calcular alguna dosis, etcétera. Entonces, tienes que tener preparado todo el equipo que puedas ocupar para reanimar a un recién nacido. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda?
Doc, y por ejemplo, cuando ya es necesario intubar al bebé, ¿qué pronóstico tiene después de esto? En cuanto, por ejemplo, ley de retinopatía por el uso de oxígeno, ¿qué probabilidad tiene de que tenga como todas esas secuelas? O daño Híjole, neurológico. no, es que no hay una respuesta que te pueda dar, o sea, podrías intubar al niño por 1000 causas, o sea, porque es un recién nacido a término y tiene meconio, y entonces el meconio actúa como émbolo y tienes que intubarlo para darle una mejor oxigenación. Pero, por ejemplo, yo creo que vas más enfocado al recién nacido prematuro. Los recién nacidos prematuros, entre más tiempo estén intubados y más tiempo utilicen oxígeno, ahí sí pueden tener retinopatía del prematuro. Generalmente el 20% de los prematuros que ocupan intubación durante más de 20 días tienen retinopatía. O sea, es el 20% más o menos. Pero esto puede variar, te digo, dependiendo la condición que ocasionó que el niño fuera intubado. Por ejemplo, hoy solo vamos a hablar de reanimación. En la clase de la próxima semana vamos a hablar sobre las causas de dificultad para respirar y ahí va a venir aspiración de meconio, déficit de surfactante, neumonías, etcétera. Y vas a ver que cada una de estas enfermedades tiene un pronóstico diferente. Entonces no puede haber un pronóstico global de todos los niños. Más bien cada enfermedad y cada patología tiene un pronóstico particular. Uh-huh. Bueno, entonces miren, en esta reunión estamos sobre tiempo. Voy a darle reiniciar, ¿no? O sea, voy a finalizar esta reunión y empezamos inmediatamente otra para que Doc, continuemos con esto de reanimación. tenemos ya ¿Sale? Zoom Premium, también para no estar haciendo esto. No sé si guste. Nos Se me hemos dado- olvidó comentarle, por eso pensé que le había comentado, doctor. Ah, no, es el pero link, luego es el no otro sé. link que pusiste ahí, ¿no? Sí, Ah, ok. bueno. Bueno, Si le interesa para evitar, pues, estar entrando y saliendo. bueno, ahorita vamos a salir y volvemos a entrar que era en este mismo. Y ya después me pongo de acuerdo bien contigo para ver Ok. cuándo lo usamos y cuándo no. Porque también tiene sus ventajas hacer las reuniones de 40 minutos, sobre todo para mí. Ya, digo, ahorita como pueden ver sigo en casa porque todavía hasta el lunes regreso por lo del COVID, pero ya estando en el hospital también hacemos las reuniones como divididas en dos partes. Ya lo van a ver cuando regrese al hospital. Ahorita suspendemos y volvemos a empezar si quieren aquí mismo, ¿no? De acuerdo, doctor.